Hola queridos amigos, solo una frase inocente de Maya. Dicen que Maya es pobre, que no juegan conmigo. Dicen que Maya no tiene papá. Y de pronto toda la casa quedó en silencio. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Huyen. La señora Sam giró el rostro, abrazó fuerte a Maya con el corazón apretado de dolor. Una niña demasiado pequeña pero que ya ha empezado a sentir una injusticia que nunca debería haber tenido que cargar. A partir de este momento, Huyen y Ye serán lo suficientemente fuertes para, junto a la señora Sam, construir un hogar aún más firme. Podrá Maya crecer rodeada de amor con el abrazo de una madre, la protección de un padre y el cariño silencioso de su abuela. Y si algún día esas heridas llegan a ser más grandes que el calor de la familia, ¿qué harán para protegerla? Envíen a esta pequeña familia sus palabras de cariño para que Maya tenga más fuerza y más confianza en la vida, amigos. No olviden darle like y suscribirse al canal para acompañarnos en el camino de Maya, un camino lleno de lágrimas, pero también muy cálido en los próximos episodios. ¿Ustedes qué creen que le espera a esta pequeña familia en el futuro? Aquella mañana la casita escondida al final del callejón seguía ahí como todos los días, pero estaba extrañamente silenciosa. No se oían los pasitos ligeros de Maya. No se escuchaba su voz llamando desde dentro de la casa. «Mamá, apúrate o voy a llegar tarde a la escuela». Tampoco el sonido del cierre de la mochila, ni las sandalias de plástico arrastrándose por el patio. Solo se oía el viento suave moviendo las hojas de los árboles frente al porche y el sonido regular de las agujas de tejer dentro de la pequeña habitación. Ese día Maya no tenía clases. La niña estaba acurrucada en una vieja silla de madera con la pintura descascarada en varios lugares. Tenía las piernas recogidas contra el cuerpo como si quisiera hacerse lo más pequeña posible. Apretaba contra el pecho su muñeca vieja, una muñeca a la que desde hacía tiempo le faltaba un ojo con el cabello enredado y el vestido ya deshilachado. Su mirada estaba perdida fija en el patio. El pequeño patio solo tenía unas macetas, una palangana de plástico volcada y unas tiras de sol delgadas cruzando el cemento agrietado. Pero Maya no miraba las plantas, no miraba el sol, miraba como si mirara a través de todo. La señora Sam estaba sentada cerca, apoyada contra la pared vieja. Sus manos delgadas seguían tejiendo sin parar un suéter ya gastado. Era el suéter que Maya solía ponerse en los días fríos, aunque ya le quedaba grande y tenía algunos rotos. Mientras tejía miraba de reojo a su nieta. La señora Sam había vivido casi toda una vida. Sabía que los niños pueden ser traviesos, pueden llorar por un caramelo, pueden hacer berrinches. Pero el silencio de un niño, eso es lo más aterrador. Maya estaba demasiado callada. No preguntaba nada, no pedía comida, no contaba nada de la escuela. Solo estaba ahí abrazando su muñeca como si fuera lo único que la hacía sentirse segura. La señora Sam suspiró suavemente. Al mirarla sintió un dolor silencioso en el pecho. Un dolor que no hacía ruido, como una aguja clavándose lentamente en el corazón. No le preguntó de inmediato. Sabía que Maya era como su madre, cuanto más triste menos hablaba. Así que dijo con suavidad Maya: ¿Quieres bajar a armar el rompecabezas con la abuela? Maya asintió despacio. Bajó de la silla y sacó las piezas de madera al suelo. Las piezas también eran viejas con la pintura ya apagada, pero la señora Sam las cuidaba mucho. Era uno de los pocos juguetes que había en casa. Las dos se sentaron juntas. Las piezas chocaban contra el suelo con un sonido seco. Maya armaba el rompecabezas muy despacio, no porque no supiera hacerlo, sino porque estaba pensando en algo. Pasó un buen rato y la señora Sam pensó que Maya no diría nada, hasta que de repente la niña habló. Su voz era muy bajita, tan suave como un suspiro, tan suave que la señora Sam tuvo que dejar de tejer para escuchar bien. «Abuela Sam». La señora Sam se giró. «Sí, dime, cariño».
Maya bajó la cabeza con los ojos fijos en las piezas que tenía en las manos. Siguió hablando con un tono plano, como si estuviera contando algo que no tenía que ver con ella, como si hubiera repetido esa frase muchas veces en su cabeza. En la escuela, algunos niños dicen que la casa de Maya es pobre. Las manos de la señora Sam se quedaron quietas. El hilo se aflojó entre sus dedos. En ese instante sintió como si toda la casa se quedara en silencio. Solo quedaban las palabras de Maya claras y dolorosas como un cuchillo. La señora Sam miró a su nieta. Maya no lloraba, no fruncía el ceño, no se quejaba. Hablaba con una calma que daba miedo, la calma de una niña que ya había escuchado esas palabras más de una vez. Antes de que la señora Sam pudiera decir algo, Maya continuó. Seguía con la cabeza baja, seguía armando el rompecabezas, pero sus manos pequeñas empezaron a temblar. También dicen que Maya no tiene papá. La respiración de la señora Sam se cortó. Maya añadió despacio, y que en la casa de Maya todos son extraños. Una sola frase, pero le atravesó el corazón. La señora Sam no sabía cómo reaccionar, enojarse, llorar o abrazar a Maya con todas sus fuerzas. Quería levantarse y correr a la escuela a preguntar quién se había atrevido a decirle eso a su nieta. Quería gritarles a los adultos que los niños no tienen la culpa. Pero entonces miró a Maya y vio en sus ojos no la mirada de una niña enojada, sino la de una niña que estaba aprendiendo a aceptar. Aceptar que era diferente, aceptar que le faltaba algo, aceptar que por muy buena que fuera, por mucho que se esforzara, siempre habría quien la despreciara. El dolor en el pecho de la señora Sam fue tan fuerte que casi no podía respirar. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo ir a buscar un trapo para limpiar la mesa. No quería que Maya la viera llorar. No quería que pensara que esas palabras podían derrumbarla. Pero apenas se dio la vuelta, las lágrimas cayeron. Cayeron sobre sus manos arrugadas, cayeron al suelo. Se mordió los labios con fuerza para no soltar un sonido. El corazón le dolía con cada latido. Una niña tan pequeña, una niña que apenas empezaba a escribir, que solo sabía cantar unas cuantas canciones infantiles. Y ya tenía que entender qué era ser pobre, qué era no tener papá, qué era que otros te señalaran y se burlaran. La señora Sam se secó rápido las lágrimas con el borde de la blusa, respiró hondo y se dio la vuelta. En sus labios había una sonrisa grande, aunque sus ojos seguían rojos. Se sentó junto a Maya y le acarició suavemente el cabello. «Maya». Maya levantó la mirada con esos ojos claros mirándola. La señora Sam le pasó la mano por el pelo y habló despacio con una voz cálida. «Sabes, ser pobre no es algo malo». Maya parpadeó. La señora Sam continuó. «Hay gente pobre de dinero, pero nosotros no somos pobres de cariño. Tienes a tu abuela, tienes a tu mamá. Tienes una casa a la que volver, comida caliente para comer, alguien que te abraza cuando tienes miedo». Maya bajó la cabeza apretando los labios. La señora Sam la miró con el corazón dolido, pero siguió con suavidad. «Y lo de papá. No tenerlo al lado no significa que te falte amor». Dudó un momento y dijo con la voz temblorosa: «Hay personas que nacen con más suerte, pero también hay quienes, aunque tengan mucho dinero, viven solos toda la vida». Maya siguió en silencio, pero la señora Sam sabía que estaba escuchando, que estaba intentando entender, que estaba esforzándose por ser fuerte. Y esa fortaleza le dolía todavía más. De pronto a la señora Sam se le ocurrió algo, una idea sencilla, como un salvavidas en medio del mar. Se inclinó hacia ella y sonrió Maya. «¿Quieres que la abuela te enseñe una canción?». Maya levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron como si un rayo de sol acabara de entrar en ellos. «¿De verdad, abuela?». La señora Sam asintió tomando su mano. «De verdad, cantamos para estar contentas. Cantamos para que todos sepan que Maya no es una niña que solo baja la cabeza cuando la critican». Maya sonrió, una sonrisa pequeñita, pero suficiente para que la casa se sintiera menos fría.
La señora Sam empezó a cantar. Su voz era grave y lenta, a ratos temblorosa por la edad y por todo lo que había guardado dentro. Pero en esa voz había algo muy cálido, muy real, lleno de amor. Maya cantó con ella. Al principio se equivocó en el ritmo. Olvidó algunas palabras. Cantó mal algunos versos. La abuela también se equivocó. Se miraron y se rieron. La risa resonó en la casita, como una campanita despertando una alegría dormida. Maya volvió a cantar. La abuela volvió a cantar. Así las voces se mezclaron con el viento y con la luz del sol del patio. En ese momento, ya no existía la pobreza, no existía la tristeza, no existían las palabras crueles de los niños de afuera. Solo había una anciana y una niña, una cantando con toda una vida de amor, la otra cantando con una infancia que solo quería ser protegida. Cuando terminó la canción, Maya se quedó quieta unos segundos, como si no quisiera que el sonido desapareciera. Y de repente, corrió hasta abrazar fuerte a la señora Sam. Muy fuerte, tan fuerte que la abuela sintió cómo los hombros pequeños temblaban. Maya hundió la cara en su pecho y susurró «Abuela Sam». La señora Sam la abrazó con cuidado dándole palmaditas en la espalda. «Aquí estoy». Maya tragó saliva. Su voz salió ahogada como si le costara mucho decirlo. «Abuela, quédate con Maya». ¿Sí? Esa frase fue otro golpe al corazón. Pero esta vez no venía del mundo, venía del amor. La señora Sam se quedó inmóvil. La abrazó aún más fuerte. Abrió los ojos, luego los cerró despacio. Las lágrimas volvieron a salir, pero esta vez no se dio la vuelta. Dejó que cayeran sobre el cabello de Maya, sobre sus hombros pequeños, porque sabía que Maya no necesitaba que la abuela pareciera fuerte. Solo necesitaba que fuera sincera. La señora Sam, temblando, besó suavemente la frente de Maya. Con la voz rota por la emoción dijo, «La abuela está aquí». Hizo una pausa y continuó como un juramento. «La abuela se queda con Maya. Me quedaré aquí hasta que ya no pueda respirar». Maya la abrazó más fuerte, como si soltarla significara perderla. La señora Sam cerró los ojos. En su corazón no había solo dolor, sino una promesa silenciosa, una promesa que no necesitaba decirle a nadie más. Que pasara lo que pasara, que el mundo fuera tan cruel como quisiera, ella no dejaría que esa niña estuviera sola. Afuera el viento seguía soplando, afuera la gente podía seguir burlándose. Pero dentro de esa pequeña casa, había un abrazo. Había una cabeza canosa. Había un corazón viejo pero lo bastante cálido para proteger toda una infancia. Y había una niña que empezaba a creer que también merecía ser amada. Al mediodía, el sol caía con fuerza sobre la obra. El sol estaba justo encima golpeando las superficies de concreto que ardían al tacto. El ruido de la mezcladora no paraba mezclado con el choque seco del metal contra metal. El aire estaba denso, cargado de polvo, sudor y cemento húmedo. En medio de los obreros que trabajaban sin descanso, Ye seguía concentrado en lo suyo. La camisa que llevaba ya estaba vieja, los hombros tan gastados que los hilos se habían soltado. Estaba empapada de sudor pegada a su espalda. Cada vez que se inclinaba, las gotas caían sobre el suelo caliente y desaparecían al instante. No se quejaba, no aflojaba el ritmo, ni siquiera levantaba la cabeza para mirar el sol. Ye solo trabajaba en silencio como si cada saco de cemento, cada palada de arena pesada, fuera lo único que podía usar para cambiar su futuro. En uno de los pocos momentos de descanso se apoyó en una columna de concreto y se secó el sudor con la manga. El teléfono en su bolsillo vibró suavemente. Lo sacó y miró la pantalla. Era una foto de Maya con Huyen tomada el día anterior. La niña sonreía con toda el alma. Esa sonrisa le aflojó el pecho. Ye pensó en la casita, en la luz amarilla por las noches, en la voz de Maya llamándolo cada mañana. Se dijo a sí mismo, solo un poco más. Mientras no me rinda Maya, tendrá una infancia diferente.
Nunca pensó que su vida fuera dura. Nunca pensó que estuviera perdiendo algo. Mientras Huyen y Maya estuvieran bien, él podía aguantarlo todo. Pero en algún lugar muy al fondo de su mente, una pregunta cruzó fugazmente frágil como el humo. ¿Y si algún día Maya ya no me necesita? Sacudió la cabeza como espantando ese pensamiento y volvió a inclinarse para seguir trabajando. Sus manos ásperas apretaron con fuerza el mango de la pala. Los hombros le temblaban de cansancio, pero sus pasos seguían firmes. En la obra nadie sabía que Ye estaba trabajando por una niña que lo llamaba familia, que estaba cargando el futuro sobre unos hombros ya gastados. Si en ese momento, si Ye pudiera escuchar las palabras de Maya, abuela Sam, quédate con Maya, ¿sí? Se sentiría triste. Tal vez no culparía a la niña, tampoco sentiría celos de la señora Sam. Pero quizá entre el rugido de las máquinas habría un instante muy pequeño en el que su corazón se encogería. No por miedo a ser reemplazado, sino por el temor de no ser lo suficientemente bueno para convertirse en el apoyo que Maya necesita. Una ráfaga de viento caliente atravesó la obra. Ye se enderezó y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero en lo más profundo de su corazón, una preocupación silenciosa ya había sido sembrada. ¿Esta felicidad será demasiado frágil? Cerca del mediodía, el sol ya estaba alto derramando su luz ardiente sobre el patio, como si quisiera quemar cada rincón del pequeño terreno frente al porche. El camino de tierra que llevaba a casa era el mismo de siempre, familiar como todos los días, pero bajo ese calor intenso, hoy, los pasos de Ye eran más lentos. Caminaba mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. La camisa vieja y desteñida se le pegaba a la espalda gastada en los hombros. Sus manos ásperas por el trabajo pesado aún tenían polvo de tierra. Cansado sí estaba, pero extrañamente por dentro se sentía un poco más liviano. Tal vez porque adelante ya se alcanzaba a ver el techo de la casa. Tal vez porque sabía que, al abrir ese portón, habría alguien esperándolo. Huyen caminaba a su lado con una bolsa en la mano, con el paso más apurado que el de él. Respiraba despacio, el cabello un poco revuelto por el sol y el viento, pero al ver el portón conocido su mirada se suavizó de golpe como si todo el cansancio de afuera se hubiera quedado atrás. No dijo nada, solo apretó un poco más el asa de la bolsa y aceleró el paso. Ye la miró de reojo y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era bueno con las palabras cariñosas. Tampoco sabía cómo expresar todo lo que llevaba dentro. Pero a veces, solo caminar juntos así era suficiente. El viejo portón de hierro chirrió con su sonido habitual cuando Ye lo empujó. El patio apareció ante ellos. Un patio pequeño con el piso de cemento agrietado, en algunos lugares unas macetas verdes en una esquina, una cuerda para tender ropa cruzando de lado a lado y el aroma tenue de la cocina de leña flotando en el aire. Aún no habían alcanzado a llamar. Aún no habían dicho «ya llegamos», cuando desde dentro de la casa una figurita salió disparada como el viento. El tío Ye ya volvió. La voz de la niña resonó alegre y cristalina como una campanita despertando toda la casa. Maya corría tan rápido que casi tropieza con el escalón de la entrada. Se tambaleó un poco, pero igual se lanzó y se abrazó con fuerza a la pierna de Ye, como si tuviera miedo de que desapareciera. Sus bracitos pequeños lo apretaban con fuerza. Levantó la cara con los ojos brillando de emoción. Tío Ye aún no se había agachado cuando Maya se puso de puntillas y le dio un beso rápido en la mejilla. Luego se dio vuelta de golpe hacia Huyen, corrió a abrazarle la pierna y le dio otro beso. Maya saluda al tío Ye y a mamá Huyen. La voz de Maya era vivaz, feliz como si hubiera recibido un regalo. Huyen se quedó inmóvil por un instante. Aquellas palabras le hicieron un nudo en el corazón. Mamá Huyen. Un llamado inocente, un llamado sin intención alguna, pero que le apretó la garganta. Se agachó y acarició la cabeza de Maya, escondiendo los ojos ligeramente húmedos. Sí,
Maya es muy buena. Maya sonrió de oreja a oreja con las mejillas sonrosadas por haber corrido. Ye se agachó y levantó a Maya en brazos. La niña era liviana pequeñita en su abrazo, pero en ese instante él sintió como si estuviera sosteniendo el mundo entero. La apretó un poco y con la voz ronca por el sol y el cansancio dijo: «Pequeña traviesa, ¿por qué corres tan rápido?». Maya le rodeó el cuello con los brazos y se rió bajito, porque Maya extrañaba al tío Ye. Una frase simple, pero de pronto a Ye le ardió la nariz. Giró la cara fingiendo mirar al cielo para ocultar la emoción. Un hombre como él, acostumbrado a cargar peso a la suciedad, a las palabras duras de la vida, pero frente a un te extrañé. Ya no sabía cómo evitar que la voz se le quebrara. En el patio la señora Sam estaba sentada limpiando verduras. Un canasto lleno de hojas verdes frente a ella y al lado un viejo balde de aluminio opacado por el tiempo. Sus manos se movían con la destreza de alguien que había hecho eso toda la vida. En su cabello brillaban canas, en su frente arrugas profundas. Al oír las risas levantó la vista. Vio a Ye, vio a Huyen y vio a Maya en brazos de él. En ese instante su expresión se suavizó. No era una alegría ruidosa, era una alegría tranquila, profunda y cálida. La señora Sam sonrió levemente. «Ya llegaron». Ye asintió sí. «Ya llegamos». Su voz se volvió suave sin darse cuenta. Estar frente a esa mujer hacía que dejara de sentirse un hombre endurecido. Volvía a ser como un hijo que regresa tras un día largo y se tranquiliza con una pregunta sencilla. Huyen dejó la bolsa cerca del escalón y se sacudió las manos. Se acercó a la señora Sam y con respeto y sinceridad dijo: «Tía, ¿necesita que la ayude en algo?». La señora Sam miró a Huyen. No con dureza, no con desconfianza, sino con una mirada larga, como a alguien de la familia. Luego sonrió con calma. «Vienes cansada del trabajo. Entra a descansar. Yo me encargo». Huyen se quedó quieta. Esas palabras hicieron que su corazón se ablandara, porque no eran solo preocupación, eran aceptación. Una aceptación natural, como si desde hacía tiempo Huyen ya fuera parte de esa casa. Huyen asintió con los ojos un poco rojos. «Sí». «Entonces me lavo las manos y luego salgo a ayudar». La señora Sam solo respondió con un ajá suave. Pero en el fondo ella lo sabía. La vida pasa entre tantas tormentas, y al final lo más valioso no es el dinero, sino tener a alguien que quiera quedarse de verdad. Ye bajó a Maya al suelo. La niña corrió enseguida hacia la señora Sam y se sentó en el piso con las piernas balanceándose. Maya inclinó la cabeza, miró a su abuela y de repente empezó a cantar. Su voz era clara y tierna, a ratos fuera de ritmo, a ratos olvidando la letra. Pero estaba llena de entusiasmo, llena de orgullo. Era la canción que la señora Sam le había enseñado esa mañana. Maya cantaba como diciendo al mundo entero: «Yo tengo abuela, tengo quien me quiere». La señora Sam seguía limpiando las verduras moviendo la cabeza al ritmo. De vez en cuando corregía: «Esa parte cántala otra vez. Te equivocaste». Maya hacía un puchero: «La abuela es muy exigente». Y volvía a cantar cada vez más fuerte. Huyen se apoyó en la puerta cruzando los brazos, observando en silencio. Su sonrisa era tan suave que parecía que el viento podía llevársela. Miraba a Maya con una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque la niña sonreía. Dolor porque sabía lo que Maya había pasado esa mañana. Pero Maya no contaba nada, no lloraba, solo cantaba. Hay niños así. Sienten dolor pero no saben cómo decirlo. Solo se aferran a una pequeña alegría para sanar solos. Ye observaba la escena y de pronto se quedó en silencio. Miró a la señora Sam, sus manos envejecidas moviéndose con calma. Miró a Huyen delgada pero con una mirada llena de ternura. Miró a Maya sentada en medio del patio cantando como un pajarito. Una familia que nunca se había atrevido a imaginar. De repente levantó la mano y empezó a aplaudir. Al principio tímidamente.
pero esos aplausos resonaron en el patio como un aliento de ánimo. Maya lo oyó y se dio vuelta de golpe. Sus ojos brillaron. ¿El tío Ye aplaude a Maya? Ye asintió sí. Maya canta muy bonito. Maya sonrió feliz. Se puso de pie, respiró hondo y volvió a cantar. Esta vez más fuerte, más segura. Su voz resonó bajo el sol del mediodía, llenó el pequeño patio, se elevó entre los techos humildes. Pero esa voz no era pobre, era rica en vida, rica en esperanza, rica en amor. La señora Sam sonrió con los ojos ligeramente húmedos. No dijo nada, solo siguió limpiando las verduras, pero más despacio, como queriendo alargar ese momento. Huyen miraba y sentía el corazón calentarse. No recordaba cuándo había sido la última vez que se había sentido en paz. Tal vez hacía mucho tiempo. Tanto que creyó haber olvidado lo que era sentirse parte de algo. Ye miró a Huyen, luego miró a Maya, luego miró a la señora Sam. En su pecho surgió una sensación cálida pero frágil. Cálida, porque estaba rodeado de personas que lo querían. Frágil, porque tenía miedo. Miedo de que esa paz fuera solo momentánea. Miedo de que un día la vida volviera a quitársela. Pero entonces Maya corrió hacia él y le tomó la mano. Tomó también la mano de Huyen. Juntó a los dos y sonrió radiante. Tío Ye. Mamá Huyen. Escuchen a Maya cantar otra vez. Esas palabras le apretaron el corazón a Ye. Miró las manitas pequeñas de Maya sujetando a ambos. Una niña, pero como un lazo uniendo corazones perdidos. Ye se agachó y le acarició la cabeza con voz más grave. Sí, canta otra vez. Te escucho. Huyen también se sentó junto a la niña. Ya no se sentía incómoda, ya no mantenía distancia. Solo estaba ahí como una madre de verdad. Y Maya cantó. Cantó entre aplausos, cantó entre risas, cantó bajo el sol del mediodía que llenaba el patio. Nadie habló de la mañana difícil. Nadie mencionó las palabras hirientes en la escuela. Nadie habló del calor del trabajo. Nadie preguntó, ¿te pasó algo triste hoy? Porque todos lo entendían. Hay tristezas que si se nombran duelen más. Mejor dejarlas hundirse y llenarlo todo con una canción. La señora Sam levantó la vista al cielo. El sol brillaba con fuerza, pero en sus ojos era algo hermoso. Pensó, la vida puede ser pobre, pero mientras haya risas de niños todavía hay esperanza. Cuando Maya terminó de cantar, preguntó, ¿canto bonito? Ye aplaudió más fuerte. Muy bonito. Huyen también aplaudió. El más bonito de todos. Maya se rió a carcajadas y corrió a abrazarlos a los dos. En ese instante, Ye sintió que el corazón le temblaba. Un hombre pobre sin nada más que su fuerza de trabajo, y aún así tenía lo más valioso, un hogar, un nombre al que responder, un abrazo que lo esperaba. Miró a la señora Sam. Ella lo miró de vuelta sin decir nada, solo asintió suavemente. En ese gesto, Ye entendió ella confiaba en él. Le estaba confiando a Maya, le estaba confiando una parte de su propia vida. Huyen se levantó y fue hacia la cocina diciendo en voz alta, «Voy a cocinar, tía». La señora Sam respondió, «Sí, cocina». Ye se sentó en el escalón. Maya se sentó sobre sus piernas, apoyó la cabeza en su pecho y jugó con su camisa. La niña susurró, «Tío Ye, hoy Maya está muy feliz». Ye la miró y preguntó suavemente, ¿por qué? Maya sonrió porque el tío volvió, porque mamá Huyen volvió, porque la abuela sonríe. Al oír eso, la garganta de Ye se cerró. Un niño solo necesita eso, que las personas que ama vuelvan a casa. No regalos, no dulces, no juguetes, solo estar juntos. Ye abrazó a Maya con más fuerza. El sol del mediodía seguía cayendo sobre el patio. Desde la cocina llegaba el sonido de cuchillos y tablas. La señora Sam movía las verduras en el canasto. Maya reía bajito. Todo se mezclaba en un sonido sencillo pero sagrado. Un sonido que hacía entender que la familia no es un lugar rico. La familia es el lugar donde, aunque afuera el mundo se burle, alguien abre la puerta y te espera. Y en ese momento,
Aunque detrás de esa paz hubiera cosas no dichas, aunque la vida siguiera siendo difícil, al menos ahora, ellos eran una familia completa. No porque lo tuvieran todo, sino porque se tenían unos a otros. El mediodía pasó en silencio. Después de las risas en el patio, toda la familia se sentó alrededor de una comida sencilla. Nadie hablaba mucho. Solo se escuchaba el leve choque de los platos, el viento entrando por el porche y una sensación de calidez muy frágil llenando el pequeño espacio. Maya terminó de comer pronto. Abrazó su muñeca, se apoyó en el regazo de la señora Sam y se quedó dormida. Su respiración era tranquila y su rostro al dormir se veía extrañamente sereno, como si nunca hubiera escuchado las palabras duras de afuera. La señora Sam acomodó con cuidado la ropa de Maya y la acostó bien en la cama de bambú. Luego se giró hacia Huyen y Ye. Su voz se volvió más grave, lenta, como si hubiera pensado mucho antes de hablar. «Hay algo que creo que ustedes dos deberían saber». Huyen levantó la mirada. Ye dejó los palillos sobre la mesa y miró a la señora Sam. Ella empezó a contar, sin exagerar, sin reproches. Solo repitió lo que Maya había dicho esa mañana con una voz baja y muy calmada. La niña dijo que en la escuela algunos compañeros se burlan porque no tiene papá. Dicen que su casa es pobre. Dicen que es diferente. El ambiente se quedó en silencio. Huyen se quedó paralizada. Sus manos empezaron a temblar aferrándose a la tela de su ropa. Las lágrimas no pudieron contenerse y rodaron por sus mejillas. Bajó la cabeza, se mordió los labios, pero aún así se le escapó el llanto. «Lo siento. He dejado que la niña tenga que pasar por esto». La señora Sam se levantó, se acercó y abrazó a Huyen. Su abrazo no fue apresurado ni fuerte, pero lo suficiente para que Huyen apoyara la cabeza en su pecho y llorara largo rato. «No es tu culpa». Ningún niño merece escuchar esas palabras. Y aún así, ella sigue siendo buena, sigue sabiendo querer a los demás. Huyen lloraba con fuerza, como soltando toda la culpa y el dolor que había guardado por tanto tiempo. Tenía miedo de no ser suficiente. Miedo de que Maya creciera y siguiera siendo herida. Miedo de que esa pequeña felicidad no fuera lo bastante fuerte para protegerla. Ye permanecía sentado en silencio. Las palabras de la señora Sam golpeaban su corazón una y otra vez. Miró a Maya dormida, su manita aferrada a la vieja muñeca. Una niña que ya sabía lo que era la carencia. No por falta de comida, sino por no tener un apoyo claro ante los ojos de los demás. Se levantó, se inclinó profundamente y habló con la voz ronca. «Me esforzaré aún más». No era una promesa bonita, no era un juramento solemne, era una frase pesada nacida desde lo más hondo de su corazón. No quiero que Maya tenga que bajar la cabeza ante nadie. Por duro que sea, no dejaré que ella se sienta menos que los demás. La señora Sam miró a Ye durante un largo momento. En sus ojos había orgullo, había dolor, y también una preocupación que no sabía cómo nombrar. Ella lo sabía. Para cumplir esas palabras todavía habría muchos sacrificios. Afuera, el sol del mediodía ya no era tan fuerte. Dentro de la casa, Maya se movió un poco en sueños y sonrió. Tal vez estaba soñando con las canciones de la mañana, con los aplausos en el patio. Los adultos seguían sentados allí, cada uno cargando una preocupación distinta. La felicidad seguía ahí. Pero desde ese momento nadie se atrevía a darla por sentada. Porque para proteger a un niño, a veces los adultos tienen que sacrificar mucho más de lo que imaginan.
tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng trong cái nghĩa ấy, nặng luôn với tâm lý.